¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Pasadita las 2, las 14 horas, terminó el automovilismo a nivel nacional y arrancamos nosotros recordando el automovilismo a nivel provincial. Y claro, estamos abordando el tema de la Fórmula 1 pampeana. Estamos en el recuerdo de las categorías pampeanas de otrora. Hace 30, 40 años estas categorías que estamos recordando hacían furor en los autódromos provinciales. Y es el turno de un piloto. Es el turno de un piloto de la localidad de Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que decidimos ir a verlo. Decidimos llegar hasta la localidad de Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires, como les decía, alrededor de 180 kilómetros nos separan de la capital pampeana. Una localidad muy linda, realmente la encontramos muy bonita, su plaza, sus calles, y bueno, hasta ahí llegamos. Fuimos a buscarlo al señor piloto. Fuimos a buscar a un hombre sencillo, bonachón, que nos recibió con los brazos abiertos. Señoras, señores, llegamos hasta la casa de Chichín, del Negro, de Heraldo Pedro Medrano. Realmente una gran alegría cuando entramos en su hogar, nos recibieron junto a su esposa María del Carmen. Y bueno, y nos hablaron de sus hijos, de sus nietos, realmente con una pasión como la misma pasión del automovilismo, ¿no? Y obvio, ¿a quién no le gusta los hijos, los nietos? Y ellos, justamente de este matrimonio de María del Carmen y de Heraldo Pedro, nacieron 3 hijos: Natalia, Heraldo Santiago y Nadia, que a su vez le dieron 6 nietos. Natalia tuvo a Pilar de 15 años en la actualidad y a Tommy de 10 o de 12, mejor dicho. Heraldo Santiago tiene a Bautista de 12 años y a Bruno de 7, que ya está haciendo los primeros pininos en el karting. ¿Por qué? Porque se pasa sábado y domingo girando con el karting. Seguramente en el 2015 ya lo verán en las pistas. Y por último, la más chiquita, Nadia, que vive en Cañada de Gómez, tiene a Juan Ignacio de 14 años y a Raniero de 6. Obviamente que este señor, Heraldo Pedro Medrano, hijo de un matrimonio de clase media, trabajadora, su papá era contratista rural, él de chico lo acompañaba a los lugares donde el papá iba con sus tractores, con sus máquinas cosechadoras. Como les decía, es un hombre sencillo, amable, de perfil bajo, trabajador, un pilotazo, realmente. Tiene una memoria intacta de todo lo que realmente ha vivido. De a poquito fue tomando confianza y empezó a hablar. Contó todo lo que se vino a su mente, realmente. No los demoro más, porque acá el protagonista es Chichín, es el Negro Medrano, ese que nos hacía vibrar, nos hacía poner la piel de gallina cuando entraba en un curvón a fondo cruzado con su auto. Este es el Medrano que usted va a conocer ahora, pero de entrecasa, este que está contando las historias. Y claro, para llegar a la Fórmula 1 teníamos que hablar primero de las otras categorías, de la limitada 27, del Forte, de la Orbis. Bueno, este señor, antes de ir a hacer el servicio militar, ya se había subido en estos autos. Pero qué mejor que lo cuente él. Heraldo Pedro Medrano, de Tres Lomas, de la provincia de Buenos Aires. Estamos en carrera, Canal 3, historias del automovilismo pampeano. Antes de ir al servicio ya hice algunas carreras, como decir,
había empezado como un campeonato Orbis, ¿no es cierto? Y ganaba un señor de acá, Elisei, ganaba casi todas las carreras. Y fui a despuntar, como quien dice, el vicio con una Forte que había comprado, que se le sacaba la caja, la gabina y con eso corrías, ¿no es cierto? Tenía que En ser... realidad era un auto. Sí, era un auto, le sacábamos los guardabarros, la gabina y la caja y así se iba a correr, ¿no es cierto? Pero ya andaban, había gente que gastaba, como este liceo, y gastaba dinero y andaba fuerte y ganaba. Y fui a una o dos carreras, pero así nomás como... Y recién comencé cuando vine del servicio, ahí comencé a correr con otro auto de aquí de Tres Lomas, eh, que ese día que fuimos era por primera vez que corría ese auto, lo había hecho un mecánico muy bueno acá de Tres Lomas, Ortiz, y y bueno, hizo una joya. Tal vez no andaba bien el motor, no tenía velocidad, pero cuando ya comenzaron a trabajar en el motor, bueno, tuve suerte, a la tercera carrera ya gané, ¿no es cierto?, en Kenumá. Y bueno, así fueron los comienzos, ¿no? Claro, cuando uno sale del servicio militar es cuando uno empieza a desarrollar la actividad, ¿no? Claro, sí, La sí, actividad tanto sea laboral sí, como deportiva o bueno, los hobbies que uno puede sí, llegar sí, sí, sí. a tener. Y a vos se te dio por el automovilismo. Sí, sí, sí. ¿Alguien te lo inculcó de chico? ¿Tuviste No, algún no. referente? O sea, yo ya a los 10 años ya manejaba una Ford 38. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estaba contando? Que íbamos a La Pampa a trabajar, a lo Claro, de Liceo Ordóñez, a lo de Eduardo Ordóñez, Bocha. sí, sí. Y mi viejo tenía una Ford 38. Mi viejo era contratista rural. Y entonces, al pasar los años, así vamos a suponer, mi viejo fue comprando camionetas nuevas, y 8 cilindros era, ¿no es Sí, cierto? sí, Entonces, potente. claro, yo manejar un autito de esto no me era, porque andaban las F100 a fondo todo el día, y un 8 cilindros, viste que por decirte así, tenía una 63 0 kilómetros, las compraba mi viejo a principio de año, siempre compraba 0 kilómetros. Y yo la tenía para hacer los sábados y domingos, ir a las picadas a otro pueblo, a correr Acá picadas. no, porque se enteraban No, enseguida, no, el no. viejo se enteraba de todo, ¿no es Claro, cierto? seguro. Se enteraba de todo, nada más que hacía la vista gorda, y así fue, ¿no es cierto? Fue el hincha número uno que tuve. Qué bueno, ¿no? Tener Sí, sí, por otro al lado padre mi vieja bueno, no, obvio, la familia, pero claro, la mujer tira más para la madre y el varón claro, más para el padre. sí, sí, Y es bueno que esté el apoyo del claro, papá, ¿no? sí, sí. Y mi vieja no quería saber nada, pero Y claro, se tuvo que deporte de amoldar. riesgo. Sí, sí, y bueno, y así comenzó la historia mía. Con motor adelante. Motor delantero, sí. ¿Qué velocidad desarrollaban esos bichos? Y bueno, estos autos cuando recién comenzamos, era cigüeñal, tenía que ser cigüeñal de forteo, o sea, no le podías dar vueltas porque se cortaba el Claro. cigüeñal, ¿no es cierto? Sí, sí, Y, sí. y a lo mejor en ese entonces se haría 90 kilómetros de promedio, o 85. No, no, había autos que andaban fuertes. Sí, sí, sí. Para hacer ese promedio, Sí, sí. Y circuitos cortos. Sí, circuitos cortos, curvas pocas, ¿no es cierto? Porque no tenían cabeza chancho, Ajá. no tenían caja. ¿No es Claro, de esos son directas. cierto? Sí, sí, primera y directa. Directa, claro, sí, sí, sí. Pero después con los años se le fue haciendo reforma, ¿no es cierto? A la misma cabeza de chancho se invertía la marcha atrás, se usaba de primera. Ah, mira. Y era mucho más alta, o sea, nosotros ya podíamos poner rodados más grandes o relaciones de diferencial altos, ¿no es cierto? Que entonces vos al llegar a una horquilla, vos apretabas el pedal de primera, como el auto que yo te mostraba que teníamos de la Vasco Arrastúa, Sí. ¿no es cierto? Eso era un espanto. Ese auto llegó a tener cigüeñal de Forbé puesto, ¿no es cierto? Entonces yo iba limitada, era un motorazo. Yo llegaba a una horquilla, apretaba el pedal de primera y largaba y iba toda la recta patinando.
Qué fuerza, ¿no? Sí, sí, que ese motor después me lo ponen en un motor de un Bravi 74 de motor trasero y les gané acá en Tres Lomas. O sea, el Forte mientras aguantaba era una luz, pero claro, se rompía mucho. Se rompían mucho, ¿no? Sí. Y claro, ya no nos olvidemos que ya por esos años ya eran motores viejos. Claro, sí. Y yo había carreras que ganaba, llegaba, pero llegaba con lo último, ¿no es cierto? Llegaba así en la temperatura, a lo mejor sin aceite, para mejor, bueno, los últimos años este auto de Arrastúa no, ya tenía una caja de FIA 1900, pero la cabeza de chancho siempre tenía pérdida y me caían arriba del pie, porque era motor delantero. Y terminaba la carrera y me tenía que sacar la zapatilla y la media, y cuando me sacaba la media el cuero salía. Sí, la ampolla. Porque me venía alargando, el aceite de la caja era el mismo que usaba el motor, entonces esa temperatura venía 110, 120, 130. Claro, y no podía sacar el pie tampoco. No. Tenía que dejarlo. Es que no lo sentía. En ese entonces lo que quería era correr y no se sentía que me venía quemando. Cuando terminaba la carrera ahí empezaban los dolores, ¿no es cierto? Claro, sí. Qué historia, ¿no? Realmente impresionante lo que cuenta. Pero esto recién comienza. La pausa, enseguida estamos en carrera por Canal 3 con más historias del automovilismo pampeano. Comenzamos con el segundo segmento de este programa especial por Canal 3 de la Fórmula 1 pampeana. Vamos recabando datos para poder entregárselos a ustedes, la palabra de los protagonistas, el saludo a toda la gente que de una u otra manera estuvo presente con estas categorías. ¿Cómo llega Heraldo Medrano a General Hacha? ¿Cómo van sucediéndose los finales de algunas categorías, como el caso de la Orbis o la Limitada 27, ¿no? o lo Forte? Bueno, empieza también la Fórmula 2 del Sudoeste. De todo eso lo va a contar Heraldo Pedro Medrano. Lo vemos. Mirá cómo son las cosas. Yo iba con un auto de acá de Fórmula 2 e iba a correr allá, pero no había llegado. El primero que me ve a mí para correr fue que había corrido con él yo, o sea, Onofre López. Sí, claro. ¿No es cierto? ¿Qué piloto? Onofre. ¿Viste? Pilotazo. Un día... Bueno, ustedes se trenzaron grandes pilotos. Vamos, a mí me tocó... Coronel, Sotro, vos, López. Sí, claro, viste, los otros eran los más aguerridos que había. Si tenían que poner el auto, lo ponían y se terminó, no. Entonces, todas esas cosas que vos vas viendo con los que vas corriendo, después me sirvieron a mí. O sea, me hice con estos grandes. Claro. Te encontraste con López, por ejemplo. Seguí esa historia. Me llama por teléfono. Me dice, negro, ¿no me querés correr un auto que compré? Digo, encantado. Digo, ¿cuándo querés correr? Dice, el domingo en Macachín. Ah, sí nomás. Pero no le pregunté ni qué auto, ¿no es cierto? Fui sin probar, fui el domingo a la mañana, fui y ¿Te acordás más o menos qué año? 78, debe ser, las primeras de Fórmula. De Fórmula pampeana. Sí. Entonces, me dice, ¿por allá lo encuentro? Claro. Uno lo había traído del lado de Santa Fe, no me acuerdo cómo era el chasis. Por ese lugar, sí. Pero tenía motor Torino. Metiste. Y una caja Sainz grande atrás. Bueno, era motor trasero, eso tenía que andar. Bueno, había pruebas primero, ya lo vi que andaba. Porque la mayoría todavía eran motores delanteros. Sí. Estaba Carpinetti. Claro. Ese día Carpinetti largó y agarró todas las gomas de acá y dio 2 o 3 vueltas Carnero. Carpinetti era en Mar de Plata, era un Santa Bárbara, que aceleraban todo. Sí, rosca. Estaba Ru, el hijo de Rubén Ru, Jorge Ru. Jorge Ru. Otro loco.
Y bueno, ya estaba coronel, estaban todos. Y bueno, pero en la clasificación no sé, salí quinto o sexto. En la serie salgo segundo, era por tiempo, atrás de Toto. Y la final... Toto, vamos a aclarar, era Soto. Toto Soto. Y Era la Orlando. Final, sí, Orlando Soto. Y la final la largamos el de adentro y yo de afuera, ¿no es cierto? Porque era la serie más ligera, lo más rápido que habíamos andado. Y como a las 18 vueltas por ahí, que no había forma. Yo o sea, él en velocidad tal vez se me quería ir, pero yo tenía más frenada y más salida de la curva. Hasta que en una vuelta a las 18, porque se corría 30, 35 vueltas, en Macachín, en el Sí, panorámico. en el era, panorámico. ¿no? Como Sí, sí, ahí cerquita la salina, ahí la laguna. Y una anécdota, porque lo alcanzo a ponerme el auto a la par, ¿no es cierto? En plena reta. El de Toto, te puedes imaginar, el motor delantero, cómo iba. Entonces, cuando hacía así, me pegaba. Para allá, volvía, me pegaba. De ida y vuelta. Pero en la frenada ahí lo pude pasar y bueno, y gané la carrera. Y como estaba en el podio, nunca, lo tenía como anécdota siempre. Le digo, ¿cómo se te movía el auto? Me pegaste unas cuantas veces. Dice, no te vi, pibe. No te vi, pibe. Me dijo. No. Después nos hicimos grandes amigos, ¿no es cierto? Yo he ido a parar a la casa de él cuando íbamos a Buenos Aires a correr con otro auto de acá. Banfield era él, ¿no? En Banfield, sí. Iba a la casa de él a parar, porque él después hizo motores para la peña, que yo había corrido primero acá, Ortiz. Le hizo un motor, le dio una caja, motor delantero, era un espectáculo, era un auto, un espectáculo. Y hecho por Toto Soto. Sí, también le hizo levas, creo que después Sí, me lo vas sí. a contar Sí. cuando Sí, la entremos primera en la época de que estuviste con Bruno. Sí. Creo que, bueno, las primeras levas Sí, las hacía. No tiraban vuelta, pero tenían una fuerza, Claro. un espectáculo. Era, sí. Sí, fueron en realidad, hablar de los otros es un capítulo aparte. Sí. Tanto Rolando como Sí. Orlando fueron dos monstruos Sí. como piloto. Lástima lo del Rolando, Lo de Rolando, que sí. también un poco, por lo uno que uno ha recabado, un poco por capricho también, Claro. el hermano le decía, olvídate, dejalo, ese auto, Sí. y él... Sí, era el auto de Camilla ese, de Junín. Claro, un auto que tenía sus vicios. Sí, y bueno, cuando lo quiso hacer andar, Claro. se le escapó. Sí. Bueno, y llegás después del auto de López que corriste, siguió, ya te metiste dentro de la Fórmula Sí. 1. Claro, primero estuvo la Fórmula 2 del Sudoeste. O sea, tu paso por la Fórmula 2 del Sudeste 75 termina Orbis. es donde La termina última carrera se exacto. corre Orbis en Riglo. No Sí, se supo, sí. se la dieron ganada a Antonio, a Restituto González, porque Antonio no se Restituto. corre la carrera, porque llovió. Claro. Y llegó Restituto en una serie fundido el auto y García de la otra peña de acá también. Entonces se larga a llover, se suspende para el domingo siguiente. Entonces había que dejar los autos en algún lado que no se tocaran. Que no se tocaran, podía. claro. Entonces empezó el ida y venida, dejaron llevar los autos y ya se armó una bataola que se fueron, porque no se corrió más esa carrera. Entonces fueron al Automóvil Club y se la dieron ganado el campeonato a González A de Río. González de Río, sí. Y entonces ahí comienza la Fórmula 2 del Sudoeste. Todos esos autos, y vos podías correr como todo delantero, pero ya casi todos eran. Porque don Daniel Keegan va al sur y trae como 15 o 20 autos Martos que estaban tirados con motor Peugeot. Y los compró, no sé cuánto habrá pagado, pero muy poco, y vino y los repartió, ¿viste? Los vendía por nada, y todos se armaron de autos, Martos eran. Claro, esa historia Sí. Y ahí hace. la contó Miguelito González, Claro, que había traído Claro. otra historia, ¿no? Sí, la sí. de los Keegan. Sí. Y ahí se hace la Fórmula 2 del Sudoeste. La hace el reglamento. ¿Qué poca duración? No, en ese entonces podías poner 2 carburadores, yo tenía 2 carburadores. Sí. Yo, o sea,
fue ya cuando teníamos el Forte, ya corrían con Dodge, Fiat 125, Opel, Pocho Guillor tenía un Opel, o sea, y en el año 76 ya empezamos a traer los motores de Berta. Era una peña que yo corrí muy fuerte, que corrí del 70 al 80. Y traía todo de Berta. Llegamos a traer un auto entero porque se corría las 3 primeras carreras en asfalto, después se corrían 10, 12 carreras de tierra y después las últimas 3 carreras en asfalto, que era Carué, Caja, y Pigüé. Los autódromos que ya tenían asfalto. Sí, claro, porque llegaba el verano y si no volaba mucha tierra no se podía correr. Claro, es cierto. Sí. Y levantaban tierra. Sí, sí. Y entonces, bueno, llegamos a traer un Berta entero. Un chasis Berta, motor Berta, caja Berta, todo en el 80 y bueno, tuvimos la suerte de gané todas las carreras con ese auto. ¿Ese fue que ganaste 8 carreras seguidas? No, yo gané, como te decía, las 4 últimas del 69 y las 8 primeras del 70 las gané con un auto de acá que lo preparaba don Carlos, que había sido el Vasco Arrastuda. Sí. En el 72 también gané las 8 primeras carreras. Después, ¿y qué decía la gente cuando...? Porque si soy piloto, voy y hago algo en el auto. No me podés ganar 8 carreras seguidas. Bueno, si yo te cuento una anécdota, era una peña muy grande y había gente, viste, que ponía mucha plata y otros que les gustaban las carreras de caballos, todo. Había un tipo que venía y me decía, claro, había ganado 5 o 6 y iba al campeonato ya. A la 8ª carrera, listo, ya gané el campeonato, entonces se la dimos a Tito Brucci. Bueno, y venía y me decía, porque jugaba plata, se jugaba muchísima plata en ese entonces. Entonces venía y me decía, dejalo dar una vuelta, cualquiera dejalo dar una vuelta adelante o 2, hasta eso. Y jugaban plata que me iban a puntear 1 o 2 vueltas. ¿Quién me iba a puntear si yo tenía el mejor auto? No me ganaba nadie con ese auto. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Largaba y sí, dejaba dar 1, 2 vueltas o 3 vueltas, 1 adelante. No, como para que entraran a picarlo de afuera los muchachos. Y se jugaban la plata y después los sacaba la pintura cuando los pasaba, porque yo tenía era un auto muy superior al de ellos. Memoria intacta, las vivencias, lo que pasó en una época muy linda del automovilismo de la provincia de La Pampa. Señoras, señores, Canal 3, estamos en carrera, historias de este automovilismo que está vigente. Comenzamos el tercer segmento de nuestro programa especial y el agradecimiento a las autoridades de Canal 3 por dejarnos poner en el aire esta categoría tan linda, tan competitiva que fue la Fórmula 1 pampeana, que vino acompañada de categorías anteriores, ¿no? Como le decíamos recién, el Forte, la Limitada 27, la Orbis, y bueno, aquí entonces, ¿cómo comienza Heraldo Medrano en la Fórmula 1? El auto de 6 dedos hacía trompos en plena recta. Fíjense lo que decía este señor, realmente indomable. Aparecen los Keegan, Benito, eran pilotos que no se les podía ganar, realmente impresionantes. Y bueno, también debemos hablar que ya Chichín Medrano en una carrera en el autódromo nuestro, aquí en Santa Rosa, en el de la Ruta 5, había hecho 133 kilómetros de promedio en la Limitada 27. Cuando los curvones o las curvas estaban asfaltadas, las rectas solamente eran de tierra con un piso bien asentado. Pero vamos a escucharlo a Heraldo Pedro Medrano. Seguimos. Y fui a correr el auto de 6 dedos, fue el que ya fui firme, porque yo primero iba con un Fórmula 2, con un Dodge, y le ganaba siempre, ¿no es cierto? Era mucho más liviano el auto,
Entonces empezaron a dejar entrar los de Fórmula 2. ¿No es cierto? Yo primero fui con G, después con Doge, fue así. Y un día, como te conté, fui a correr el auto de 6 dedos. Sí, sí. Pero era un chasis que era un desastre. En plena recta hacía trompo. Y lo habían probado plano. Hay que escucharlo eso, ¿eh? Sí, plano. En plena recta hacía trompo. Sí. Salía del curbón en cuarta y iba levantando, ponía la quinta y se me dio vuelta. Una cosa de no creer. ¿Y a qué se debe eso? Yo nunca ¿Todavía se supo. no podés saber? No, nunca se supo. Y bueno, entonces yo le seguía corriendo el auto, pero si ellos cambiaban el chasis. Y fue cuando apareció acá Eduardo Arduay un día con 6 dedos, y bueno, lo llevé a casa a comprar que era el Tito Brucci, que es el auto actual. El que tienen ahora, sí. Y bueno, y con ese ganamos muchas carreras. Y después lo corrió el Vasco Bongiovanni y ganó 5 campeonatos seguidos. Claro, pero eso ya es posterior. Sí. Sí, porque hoy el auto está. Sí, el auto está listo. Ahí Hay muchos autos, por ejemplo, el tuyo, el de Bruno. Sí, lo viste allá. Lo vi, está impecable. Ya van a aparecer las fotos, las grabaciones. Y el último día que ahora, bueno. cuando fui a Santa Rosa, ya no se iba a correr más en el circuito viejo, fui para dar una vuelta. Sí, yo ahí te hicimos una nota, nosotros sí, transmitimos, bueno, obviamente transmitimos por el 33, ¿no? Y sí, estaba Pacheco también, claro, con el auto del ruso Sánchez. ¿Lo conociste? Sí. Habrás corrido a lo mejor Sí. No, yo me hice con todos ellos. ¿Y eran calientes los pilotos, eran de sangre caliente los pilotos de esa época? Sí. No te voy a preguntar de vos, pero... Y llegamos, te puedo asegurar que hasta que me dijo una vez un piloto lo que tenía que hacer, y terminaba la carrera y terminaba exhausto, o sea, no me daba abasto la boca a respirar del cansancio, porque primero los motores delanteros, había que andar ahí arriba del motor delantero, ¿no es cierto? Y después, semejantes motores puestos en los chasis, que esos chasis fueron hechos para correr en asfalto y nosotros los metimos en la tierra. Entonces, había que manejarlo, ¿no es cierto? Te podés imaginar, la Fórmula 1 pampeana o la limitada. Los Kigan era Chevrolet abajo y Forte arriba, ¿no es cierto? O al revés, Forte abajo. Todo eso? Iba continuamente toda la recta patinando. Yo cuando yo traigo, no se les podía ganar a esto, a Benito, a Kiga, no se les podía ganar, ¿viste? Claro, Benito también. Claro, Benito el 9 de julio. Y nosotros en el 75 trajimos un Chile Berta con otro volteo de cigüeñal, bielas de Torino del 188, 2 carburadores, y fue a Santa Rosa cuando hice 133 de promedio, que las curvas eran de asfalto y las rectas de tierra, en el circuito viejo. A ver, voy a parar acá. Sí. Porque acaba de decir que hizo 133 de promedio en el Autódromo de Santa Rosa. En el Autódromo Viejo. En el Autódromo Viejo. Hace pocas horas o pocos días, en Mar de Ajó, el ganador, el chico que ganó en la Fórmula Metropolitana, hizo 133 kilómetros de promedio. Sí. El motorcito de este chico con el mío era el triple más grande. Sí, pero era otra época. Sí. Era otra época, Heraldo. No, o sea, hoy estamos hablando de una fórmula top, por poco, ¿no? Sí. Y bueno, y en un autódromo que... Y las curvas eran de asfalto y las rectas eran de tierra con aceite. Exacto. Para que no se levantara tierra. Exacto. O sea, si bien son dos cosas diferentes, años diferentes, pero ya igualaste el promedio de lo que están haciendo ahora. Y eso era limitada, del 27. Y bueno, después a los 15 días era la final en Puan. Y bueno, gané una serie, ganó Daniel una serie y la otra la gané yo. Largábamos los dos en punta, el que ganara era el campeón. Y bueno, cuando salieron los autos de voces ya llovía fuerte. Se largó la carrera lloviendo, pero fuerte.
a la sexta, séptima vuelta no se sabía por dónde estaba el circuito. Claro. Era el circuito al lado del lago, era, que después lo asfaltaron. Sí, sí. Y bueno, y yo todas las curvas cuando llegábamos a una horquilla me tenía que levantar el visor porque no veía nada por el agua. Y ahí me fijaba y Daniel no me podía agarrar, o sea, ya empecé a llevar 200, 300 metros. Y yo agarraba por arriba el pasto, no por donde no había, porque en la pista no se podía caminar del agua y barro. Entonces agarraba con una rueda por arriba el pasto y así me fui yendo. La pararon la carrera a las 17 vueltas porque ya no... Ya no se veía más. No, era lagunas por todos lados. Y gané yo la carrera y gané el campeonato. ¿Te acordás cuántas carreras ganaste Y tengo más de 130 carreras. Tengo alrededor de 150 series ganadas. En ese entonces, porque muchas veces cuando yo digo la cantidad de trofeos que tenía, porque ¿qué pasaba? Clasificación, serie, final y récords de vuelta, ¿no es cierto? Y eran todas copas y vos las vas recibiendo, ¿no es cierto? Y te gusta, pero llega el momento que no sabes dónde ponerla, ni señora para limpiarla, ni que hablar. Sí, ese es el problema de todos los que ganan copa. Vos verás que acá no hay ninguna, verás que no hay ninguna copa. No, llegó el momento porque las regalé a todas. Las últimas se las regalé a los Brunos, todas, las grandes, todas. Estuvimos viendo, sí. Se las regalé todas a ellos porque acá no las podía tener y la tenía en una casa en un pariente, el pariente vendió la casa y entonces, ¿qué hacía? Tirarla era una picardía, ¿no? Y vino el hijo de Bruno y se las llevó todas. Nos vamos a la pausa de este tercer segmento. Realmente hay momentos que se nos pone la piel de gallina, ¿no? Cuando cuenta todas estas historias, este piloto que marcó una época dentro de nuestro automovilismo. Este automovilismo que realmente nunca debería dejar de estar vigente. La Fórmula 1 pampeana, esa Fórmula 1 que nació en General Hacha un 2 de julio de 1977. Esta Fórmula 1 que, como les digo, tiene una gran historia y ahora la está contando este señor. Heraldo Pedro Medrano, de Tres Lomas. Estamos en carrera, Canal 3, historias vivientes del automovilismo pampeano. Entramos en el último segmento de este domingo y claro, ahora también hay que escuchar realmente los conceptos de este piloto. Buenos pilotos había en esa época, eran duros, eran ásperos. Coronel, los Thomas, los otros, Tamborini, Padre, los Keegan, Antonio González, el Vasco Bongiovanni, Docio y tantos otros. Nosotros hacemos una pausa porque lo escuchamos a Heraldo Pedro Medrano en la última parte de este primer programa. Me comencé por la limitada. La limitada estaba Coronel, los Thomas eran señores pilotos. Abel y... Coronel era una cosa de otro mundo. Un tipo relimpio, nada, era incapaz de hacerte nada. No. Los Thomas, Abel era bueno, bravo, pero muy buen piloto. El pelado ni que hablar. Sí, Humberto. Sí, había muy buenos pilotos, ¿viste? Toto nomás. Y Chiquito era más aguerrido, Chiquito. Sí. No. Si te podía Chiquito, no. Pasar de alguna manera, claro, sí. No respetaba pelo ni marca. Después vino... Bueno, en ese tiempo también ya corría Olorbi, ¿no es cierto? Y había muy buenos pilotos. Estaba González de Rilo, nuestro García, uno de Trenquelauque, Barreña, de Caja, estaba también Tamborini, de Lonquimay. Claro. ¿Cómo es? Otro de Catriló, que... Bonpadre. Tenían motores
explosivos, caminaban cualquier cosa, pero en la aceleración, a lo mejor de la largada, ahí los reventaba todo, porque estaban hechos, ¿no es cierto? Y no, pero muy buenos pilotos. Acá nomás había un Fogliani, que fue el auto que yo después fui a correr, de esta peña que corrí tantos años, también muy buen piloto. Acá Elisegui, muy buen piloto. Después se pasa a la Fórmula 2 y ahí aparecen los Kiga. Los Daniel y Jorge eran de otro mundo. Daniel era completo, era asfalto y tierra, ¿no es cierto? Sí. Andaba a los dos lados, era una cosa. Tenía el Tauno en la tierra, ¿no es cierto? Y los Dodge en asfalto. Era muy difícil, en el asfalto no se le podía ganar. Si ganaba es porque tenían algún problema, si no se le podía ganar. Si no, era difícil. No, era muy difícil. Y yo todos los campeonatos era con él que los peleaba. O con González de Riglo, que ya corría la Pardal de Casba, que tenían un Berta también, ¿no es cierto? Y bueno, Solari, de Saliqueró, muy buenos pilotos había. Bueno, después pasa a la Fórmula 1, Pampiana, ¿no es cierto? Nos pasamos. Sí. Y bueno, ahí aparece el Vasco Mongiovanni, ¿no es cierto? Que es otra cosa de otro mundo, ¿no es cierto? Duras luchas tuviste con el Vasco. Sí. Y gana un campeonato gracias a nosotros. Digo a nosotros porque fue así. En el 98 veníamos peleando el campeonato, llegamos acá a Tres Lomas, probando el sábado, él se le rompe la tapa de cilindro. Se terminó, ya lo cargaban al auto y se iban porque no había forma. Y le diste la tapa de cilindro. Y fui a decirle a Bruno y agarramos, y yo tenía la tapa de cilindro del C, porque nosotros habíamos hecho una que era mejor que la del C, que me la ha hecho Wilkie, que el otro día murió. Claro, falleció, sí, ¿No es Omar. cierto? Me la hizo hacer un muchacho acá de Tres Lomas, Sardón, y la fuimos a buscar y en ese entonces, 2.100 pesos, era como decir hoy 21 o 30.000 pesos lo que había salido la tapa esa. Y teníamos esa de auxilio, entonces se la ofertamos y colocó la tapa y el domingo me ganó la carrera. Y esa oferta que le hicieron, toma, ¿querés la tapa? Era de onda. Claro, no, yo te la presto. Yo con todos andaba bien, pero adentro del circuito yo se terminaban las amistades, ¿no es cierto? Tal cual. Yo corría para ganar. Yo he clasificado a 1,5 segundos en la tierra, en asfalto no se puede. Pero en la tierra he clasificado 1,5 segundos, viste, en la clasificación. Y yo he ganado la carrera, porque yo tenía la costumbre que lo mismo que hacía en clasificación, yo a ese promedio andaba toda la carrera. Sí, una constante. O sea, yo era aguerrido, ¿no es cierto? Che, Heraldo, y cobrabas vos por... a ver, en este caso estoy hablando con vos, pero... ¿los pilotos cobraban por subirse a los autos? Mirá, empezamos a cobrar cuando llegamos a la Fórmula 1 Pampeana. La Fórmula 1 Pampeana tenía una cosa que te daba 1 litro de gasoil cada 5 kilómetros recorridos, o sea, te daban para ir y volver. Aparte te pagaban el viático, ¿no es cierto? Y bueno... ¿Y por qué se podía hacer eso y ahora? Sí, porque ahora la plata agarran los clubes y algún vivo que otro, ¿no es cierto? Que dicen que lo hacen de honor y no es así. Estoy hablando de más, pero es. No es cierto. Claro. Entonces ese dinero que agarran algunas personas, ¿viste? Sí, no va para los pilotos. Claro, yo no te digo a todos, pero darle a los que vienen de más lejos, ¿no es cierto? Vamos a suponer cuando viene González, darle algo para los gastos, ¿no es cierto? Sí. Y no, hoy se cobra todo, cobran, no te devuelven nada, y hay que pagar 1.200, 1.300 para correr. Sí, claro. Cuando yo esa plata, aunque te parezca mentira, yo el viático a mí, Bruno me lo daba para mí, para que yo pagara la nafta del auto. Puedas ir de acá al autódromo. Porque a mí me llevaba un muchacho. Y si no iba con alguno, porque llegaba un momento que íbamos en una camioneta atrás con otro Martín, otro de Tres Lomas. Viste, cuando te comenta que perdió la carrera González el otro día, que fue a alcanzar un rezagado, era un muchacho de acá, que corría un Brabham con motor R18.
Y en la recta era un espanto, ¿no es cierto? Pero en las curvas, muchachos, recién había empezado a correr, doblaba a 2. Claro. Entonces, él me llevaba como 200 metros en la carrera esa de hacha. Cuando se lo encuentra, viste, en una curva, yo ahí casi lo alcancé. En la recta el otro se le fue a Gonzalo. Seguro. Llegó todo el curvón y no lo pudo pasar. Y yo el curvón lo hice a fondo y los pasé a la frenada los dos juntos. Por eso pierde la carrera González, esa carrera que el otro día yo sentí que te la comenté. Sí, claro, sí, la comentó. Lo que es, ¿no? Vos estás hablando de ir a fondo. Sí, sí. Con esos monopostos que realmente, no sé, tenían seguridad, había seguridad de ir a 100 y pico kilómetros, 200. El primero no. El motor delantero no. Si llegaba a volcar, despedite, como pasó con, Sí. con Chiquito. Con Chiquito. El primero no. Hay fotos que vas a llevar. Yo iba con todo el cuerpo afuera. Sí, tenía pero que el uno... arco protector hasta acá. El arco protector donde pegaron al suelo sin un cañito de morondanga. Claro, sí. Tenía de acá de cinturón, tenía bandolera solamente. Todo el cuerpo afuera. Lo único que ibas agarrado del volante, después estabas todo el cuerpo afuera. ¿Viste la foto que te mostré que vas a llevar? Ahora sí, el auto de fórmula es otra cosa. Claro, ya Pero cambia. Pero también tenía Sí, sus no es- cosas. Yo me acuerdo cuando vuelca uno en hacha y quedó boca abajo, Sí, como quien sí, dice, sí. y no podía salir. Entonces vos ahí te imaginás, si llega a prender fuego, no te ayuda nadie, te quemás ahí adentro. No, te quemás ahí ¿No es adentro. cierto? Y yo tenía eso, yo salía para la largada, yo salía con los cinturones, yo después me los sacaba. Yo prefería que si me pasaba algo me sacara del auto, ¿no es cierto? Siempre, yo los cinturones... Vos o sea, mirá qué revelación, ¿no? Sí. No, yo salía porque no podía salir, sino de voces, pero claro. yo no bien salía, yo los cinturones afuera. Yo Ibas prefería, libre. sí, yo prefería porque era más libre para todo, maniobras, todo. Y otra cosa, si tenía la mala suerte de volcar, que el auto me sacara porque... ¿Y vos creías Yo en que eso- tenías más posibilidades de Sí. salvarte Sí. si el auto te despedía? Claro, Sí. porque donde ¿Y qué me pasó pega la acá? primera vuelta te saca. Acá corrí el ralillo con un gol, ¿no es cierto? Sí. Y las 3 últimas etapas fueron adentro del circuito de Tres Lomas, que agarraba por entre medio de unas plantas del circuito, se agarraba por adentro de unas plantas, y en la última carrera yo agarro doblando un gol todo traído de Buenos Aires, con todos los chiches que corría en asfalto, Sí, doblando, agarro un bordecito así, y dio una vuelta y media en el aire y cayó de capota para abajo el auto. Y no me podía sacar el cinturón, y el que iba conmigo tampoco. Y yo cuando vi que no me podía, porque era un cinturón, no como yo que tenía acá en el auto Bruno, que lo tocaba y saltaba, ¿no es cierto? Pero Sí. no, era uno que se agarraba con uno, ¿viste? Y no era fácil. Y quedamos boca abajo, con la cabeza para abajo, y no nos podíamos sacar. Y yo había visto que había unos muchachos que es un vecino de acá, estaba ahí, y yo les gritaba, párenlo, párenlo, porque yo tenía miedo que se prendiera fuego el auto, porque donde se prende fuego nadie te va a ayudar, No, entonces sí, te claro. quemas adentro. Yo siempre le tuve miedo. Claro, ¿y qué me viene a la memoria? Juan Galvez. Sí, por ejemplo, sí. Que no se quería atar No, porque no, vio no, y ahí- ¿quién es? Urrutia era quien, Sí. no me acuerdo, que un piloto que Y en la se curva prendió de fuego claro, y en la curva de los chilenos en Olavarría. y se mata por no ir atado. Por no ir atado, porque Coté, que iba a la par, iba Sí. atado y no pasó y nada. no pasa nada. ¿No es Sí, cierto? sí. Lo sacó. Falleció hace muy poquito. Sí. Bueno, por eso estoy un poco recordando que vos también Pero yo ya te digo, prefería que me sacara el auto. Es difícil a un chasis motor trasero que se vuelque. Muy, pero muy difícil. Sí, pero se dan vueltas. Sí. Sí, porque pasa acá como acá la largada, acá la carrera de Tres Lomas. Por Se eso- queda un auto parado y Maldonado se monta. Claro. Maldonado y daba vueltas, iba dando vueltas Carnero así con Una el vez que auto. empieza a dar vuelta es Se como pegó cualquier un auto. porrazo Maldonado, el paisano. Carlito, ¿cierto? sí. Bueno, y si no hubiera ido atado, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Claro, sí. Y sin embargo, prácticamente se hizo, por supuesto, pero no, si lo hubiera despedido hubiera sido peor.
no sé, pero volcando, si vos te vas afuera y llega a volcar el auto, yo prefería que me sacara. Final para este programa con este hombre de Tres Lomas. En 7 días les prometemos que tenemos más historias de este hombre que marcó una época muy importante en el automovilismo pampeano, en la categoría Forte, Orbi Limitada y en la Fórmula 1. Señoras, señores, el agradecimiento eterno a todos ustedes que miran estas imágenes. Chao. Dentro de 7 días estamos en carrera por Canal 3.